El ser humano se rige a partir de principios y valores, los cuales representan su integridad como persona física y moral. Sin ética ni protocolos, sería imposible mantener el control ante las situaciones que se presenten. Por eso, se han creado los códigos de ética de cada una de las carreras que existen en el mundo. Se analizará el Código de Ética de Ingeniería Mecatrónica. Los ingenieros en mecatrónica trabajan principalmente en el desarrollo de máquinas inteligentes y procesos de automatización, desde el diseño y las pruebas de funcionamiento hasta la fabricación final. Esta profesión se integra a industrias como la robótica, medicina y de asistencia, automotriz e incluso vehículos aéreos no tripulados. Tres habilidades principales del ingeniero mecatrónico deben ser desarrollar nuevas soluciones a problemas industriales, diseñar y manufacturar productos completamente nuevos mediante la integración de varias tecnologías y construir y poner a prueba líneas de producción continua introduciendo la automatización para mejorar los procesos existentes. ¿Cuáles son los riesgos de corrupción que presenta la ingeniería mecatrónica? La corrupción se puede presentar de muchas maneras distintas y el sector industrial no es la excepción. Actos de corrupción en el sector industrial y entre los ingenieros. Daniela Esquivais Núñez nos menciona que todos los ciudadanos tienen el compromiso de relacionarse éticamente con la sociedad que los rodea. Por ello, los profesionales deben desempeñar sus labores con conciencia ética, conociendo los motivos y adoptando las responsabilidades de su trabajo con la sociedad. Al conducirse con una visión ética y objetivos claros, los profesionistas no solo benefician a la sociedad que los rodea, sino también adoptan cualidades y normas de la conducta valiosas en el entorno laboral, tales como la puntualidad, perseverancia, justicia, confidencialidad y la honestidad. De hecho, las empresas privadas se encuentran en la posición 6 de las instituciones más corruptas del país y son susceptibles a actos de corrupción de origen tanto externo como interno. Cuando estos provienen de fuentes externas, suelen ser a modo de sobornos a las empresas, contratación de servicios con condiciones desleales, pagos con cheques sin fondos, entre otros. Por otra parte, cuando la corrupción proviene desde dentro de las empresas, suele ser mediante actos como sobornos a servidores públicos para la obtención de licencias, evasión de impuestos, uso de facturas fraudulentas, entre otros. Si bien esos eventos atañen a la estructura completa de una empresa, la corrupción también puede provenir directamente de sus colaboradores, los ingenieros, cuando estos se desempeñan sin un enfoque ético, realizan tareas que saben que son inapropiadas o perjudiciales, o llevan a cabo procesos conscientes que afectan a la sociedad y al medio ambiente. Se vuelven partícipes y responsables directos de la corrupción perpetrada por la industria. Ahora hablemos de la historia del Código de Ética. El Código de Ética Profesional del Ingeniero Mexicano se publicó el 1 de julio de 1983 y se afirmó como testigo al ciudadano licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el cual transcribe a continuación, considerando que 1. El ingeniero mexicano sustenta su conducta en el respeto y amor a la patria. 2. El ingeniero en nuestro país ha logrado la práctica de su profesión gracias a la oportunidad que le brinda la nación mexicana. 3. Por su preparación, tiene un mayor compromiso para coadyuvar y satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida de los mexicanos, con la convicción y la responsabilidad moral de sostener un desarrollo con justicia social. 4. Es un deber propiciar el desempeño de la actividad de acuerdo con un código de ética que precise las obligaciones sociales, que hacen posible el respeto de cada profesional para con los demás, en busca de una justa y armoniosa convivencia humana dentro de cada nación y entre las naciones. 5. Los principios universales y nuestras mejores tradiciones consideran un alto deber de la solidaridad y el respeto a los valores morales de otros pueblos, en particular, donde el ingeniero amplíe su preparación o eventualmente ejerza la profesión.
6. Los diversos códigos de ética profesional de los colegios y asociaciones de ingenieros confluyen en una misma concepción. 7. La Unión de Ingenieros Mexicanos se ha dado en torno a principios y normas de conducta. Los antecedentes del Código de Ética del Ingeniero Mecatrónico vienen de la UNESCO, ya que ésta define mecatrónica como la integración sinérgica de la ingeniería mecánica con la electrónica y el control inteligente por computadora en el diseño y manufactura de productos y procesos. Sin embargo, una manera más interesante de definir la mecatrónica es posible por diseño y construcción de sistemas mecánicos inteligentes. Pero este término fue desarrollado en los años 60, exactamente por primera vez en 1969 por el ingeniero Tetsuro Mori, trabajador de la empresa japonesa Yaskawa. En un principio se definió como la integración de la mecánica y la electrónica en una máquina o producto, pero luego se consolidó como una especialidad de la ingeniería e incorporó otros elementos como los sistemas de computación, los desarrollos de microelectrónica. Ya desde antes existía una necesidad humana por crear las leyes universales para este tipo de sistemas mecatrónicos se pudieran regir universalmente. Un ejemplo de esto es su libro Yo Robot de 1950, Isaac Asimov. Plantea 3 leyes sobre el comportamiento de un robot. 1. No se puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permite que el humano sufra daño. 2. Debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si la orden entrasen en conflicto con la primera ley. 3. Debe proteger su propia existencia en la medida de que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Pero, ¿de dónde proviene el primer dilema ético? ¿Y cómo es que la mecatrónica funciona dentro del mundo de la ética? Pues es suficiente pensar que en el libro de Robert Wiener ha dedicado la figura del golem, al título de un libro reciente de estudios religiosos, Is a God Programmer? El código de ética realizado por la Asociación Mexicana de Mecatrónica AC indica ciertos puntos muy interesantes. El ingeniero mecatrónico debe reconocer que vida, seguridad, salud, bien común y bienestar de la población depende de su juicio y acciones. El ingeniero mecatrónico debe adquirir las capacidades necesarias para alcanzar una vida plena. Asimismo debe crear como un dios, mandar como un rey y trabajar como un esclavo. El ingeniero mecatrónico debe usar sus conocimientos para mejorar el bienestar del ser humano. Además, luchará por aumentar el prestigio de su profesión. Los costos de servicios de ingeniería mecatrónica deben ser justos. El ingeniero mecatrónico deberá estar preparado para romper paradigmas. El ingeniero mecatrónico debe tener en cuenta que la persona nunca debe considerarse como un medio, sino como un fin. El ingeniero mecatrónico deberá confiar en el colega. Además, deberá saber que la intensidad con la que se trabaje un área en específico es directamente proporcional a la diferencia de potencial de intelecto e investigación aplicada e inversamente proporcional a la resistencia de perseverar para obtener el resultado del mismo. Estos son algunos de las normativas que cuenta el Código de Ética del Ingeniero Mecatrónico. Como próximo ingeniero mecatrónico, creo que es muy importante tener en cuenta el código de ética en nuestra vida diaria, ya que muchas empresas no lo aplican y es muy importante tener en cuenta, ya que es un normamiento que nos va rigiendo a lo largo de nuestra vida profesional. Creo que hay unos puntos muy importantes a resaltar en el código, como lo es siempre buscar el bien común, no buscar cosas sobre nuestro interés personal, sino buscar el beneficio de la humanidad y de la sociedad. Creo que son puntos muy importantes que nosotros debemos considerar, puntos fuertes. Realmente no encuentro puntos débiles dentro del código. Creo que es importante resaltar que hay que cuidarse mucho con base a la propaganda o la corrupción. Nosotros como ingenieros vivimos para servir al país, para buscar mejorar, para buscar que las cosas sean mejores de lo que son ahora, porque un ingeniero a eso se dedica, a buscar crear y mejorar. Entonces no podemos caer en prejuicios o en malas acciones que perjudiquen a la sociedad. Creo que es importante que nosotros cubramos esos aspectos. Además de eso, siento que las empresas deberían tener su código de ética y que nosotros también sigamos esos códigos y el nuestro para crear un entorno más saludable, un entorno que no tenga malas vivencias
que puedan sobrepasar cualquier adversidad, y que es importante que nosotros como ingenieros le demos un mejor punto de vista. Creo que es importante esa solidez que hoy en día tal vez el país no la tiene, que las profesiones no la tienen, pero son importantes porque aportan mucho y nos dan sobre todo una seguridad a la sociedad y a las personas que estamos trabajando para asegurar que estamos haciendo bien al país. Que si he escuchado algún escándalo sobre la profesión, en general yo creo que los escándalos siempre con base a las ingenierías son en base a que no seguimos el código de ética. Creo que es importante no dejar que nos gane el egoísmo, porque el egoísmo lleva a la corrupción. Entonces creo que es importante que nosotros tengamos ese punto a considerar cuando hablamos de nuestro código de ética. En mecatrónica tal vez no se han escuchado tantas consecuencias o historias trágicas, ya que es una carrera entre comillas nueva, pero se han escuchado sobre otras carreras que son más antiguas, como la mecánica, como la electrónica, como la civil. Hubo un caso muy sonado en el continente asiático sobre unas personas que crearon un edificio y por ahorrar, por querer modificar cosas al final, lo consultaron con sus ingenieros. Sus ingenieros les dijeron que efectivamente que ellos no aprobaban lo que estaba sucediendo, ya que iba contra el honor, contra el código de ética, iba a lesionar personas, estabas fallando a la sociedad y es algo que el código del ingeniero en general te lo prohíbe. Entonces, ¿qué hicieron? Despidieron a esos ingenieros y contrataron a otros que no les importaba si iba a pasar algo, no tenían punto honor, no tenían respeto por la sociedad, no les servían al mundo. Entonces no les importó que en un futuro pudiera haber un daño siempre y cuando ellos cobraran su dinero. Les ganó el egoísmo, fueron personas vulnerables ante la presión del dinero de los ejecutivos y bueno, sucedió la catástrofe de que los 5 pisos se demolieron y hubo gente muerta, hubo lesionados. Entonces creo que son temas muy importantes, no solo en el ámbito de la mecatrónica, sino de la ingeniería, sino de todas las carreras, que es importante poderse cuestionar si estás haciendo lo correcto. Pregúntate si estás haciendo lo correcto. ¿Tú crees que estás siguiendo el código de ética? Creo que es lo primero que nos debemos de preguntar cuando estemos considerando hacerlo.